Cuéntanos, Hugo. Hablamos de la Escritura y hablamos de Dios. Y Ujú, dentro de Dios hablamos de la Trinidad, ¿no? Bastante breve, pero hicimos, ujú. creo yo, unas ilustraciones aventureras ahí y unas aplicaciones bien interesantes en las semanas anteriores. Ahora vamos a la obra maestra del Señor. Ujú. Sí, el ser humano, lo que en teología sería la antropología, ¿no? Antropología, esta rama de la teología que se dedica a estudiar al ser humano y el ser humano en relación con Dios, ¿no? Que es lo que nos interesa en la teología, más que en la antropología secular, ¿no? En la teología nos interesa el ser humano y en su relación con Dios. Y desde ahí ya tenemos mucho para hablar, porque el ser humano mismo se ha preguntado cuál es el origen, de dónde viene, de dónde venimos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? La filosofía siempre ha tratado de responder esa pregunta. Nosotros en la fe cristiana tenemos las respuestas a estas preguntas. Y si comenzamos ya a hablar del origen del ser humano, de dónde venimos, pues obviamente en la Biblia tenemos dos relatos en Génesis acerca del origen del ser humano, de la creación del ser humano. El primero está en Génesis 1, el versículo 26, ¿no? Dice Dios, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Es el primer relato de la creación. Pero en Génesis 2, en el versículo 7, también se menciona nuevamente, y dice la Biblia, y Dios del Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Sí? Son los dos relatos acerca del origen del ser humano. Sabemos que el género literario de estos pasajes es un asunto que puede ser debatido, ¿no? Siempre habrá quienes vean Génesis como un poco más alegórico, más mitológico, y habrá quienes lo entiendan de manera más literal, de manera histórica. Sin embargo, independientemente de lo que nosotros consideremos como el género literario al que pertenece estos relatos de Génesis, hay algunas cosas que, que sí nos da a entender. Lo que tú decías, precisamente, que el ser humano de alguna forma es una creación superior a los animales, ¿no? Superior al resto de la creación. Incluso parece ser que Dios crea todas las cosas para que el ser humano pueda vivir ahí, ¿no? De alguna manera todo está enfocado a eso. Es lo que también en apologética se llamaría el principio antrópico, ¿no? Que de alguna forma todo, hasta las leyes de la física, está todo de alguna forma calibrado para que el ser humano pueda, para que la vida del ser humano sea posible, ¿no? Entonces, desde ahí ya vemos la importancia que tenemos para Dios al ser la creación especial de Dios. Entonces, eso ya nos da una explicación clara del por qué y el para qué también estamos aquí. En Génesis 1 ya veíamos que incluso Dios delega responsabilidades como cuidar la naturaleza, juzgar a la naturaleza, administrar de alguna forma las cosas que Dios ha puesto ahí. Entonces eso ya es un tema para pensar, ¿no? En las aplicaciones de eso. Es pretencioso eso de que nos podamos poner en ese nivel de la máxima creación de Dios o está bien Sí, a la luz del resto de la creación, ¿no? A ver, veámoslo de esta forma. Si en el resto de las cosas probablemente la vida no habría sido posible. Entonces, decir que somos la creación máxima para algunos puede sonar odioso. sí, 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 especialmente en este tiempo, si lo vemos con estas ideologías contemporáneas, sí, para muchos van a pensar que como tú dices, pretencioso, porque incluso se tiene esa tendencia de dar a los animales una importancia casi igual a los seres humanos, ¿no? De alguna manera es como que tuviéramos el mismo valor, lo único que nos diferencia es que somos más inteligentes, pero como que no hubiera en esencia una diferencia. Pero de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al relato bíblico, pues sí esencialmente hay una diferencia, ¿no? Y vamos a hablar un poco después de esto de lo que significa ser creados a imagen y semejanza de Dios. Es algo que no sucede con los animales.
Incluso el texto dice que nos puso para juzgar, para dominar a los animales, ¿no? Entonces, esencialmente sí hay una diferencia, esencialmente. Pero ya te digo, eso de acuerdo al relato bíblico, ¿no? Obviamente quienes no crean en esto, pues no verán más que el ser humano un primate evolucionado, pero no es así. Esencialmente sí tiene que haber una diferencia, ¿no? Así es. Y no sé si cabe la pregunta o la tendrás considerada el asunto del alma, ¿no? De que nosotros se supone que tenemos alma. Bueno, también hay dos posturas teológicas, ¿no? La bipartita y la tripartita, pero más allá de eso, hay una parte que es inmaterial del ser humano, que se sabe que la tenemos también por el relato bíblico y incluso también creo a través de tú que eres psicólogo, a través de los estudios psicológicos, psiquiátricos, filosóficos, incluso se establece que hay una parte humana que incluso la mente entra dentro de ese debate, dentro de ese análisis, pero vale la pena preguntarse también, ¿los animales tienen también el alma finalmente? Que se hacen la pregunta desde esta óptica, ¿los animales van a estar en la eternidad? Sí, esa pregunta es interesante. Mira, aquí es, como tú dices, es un tema controversial, ¿no? Habrá teólogos que se llama esto tricotomistas, que quienes creen que alma y espíritu son dos cosas diferentes, y entonces el ser humano está compuesto por tres partes, cuerpo, alma, espíritu. Habrá teólogos que son dicotomistas, el dicotomismo en cambio es la enseñanza de que alma y espíritu es prácticamente lo mismo, el ser humano está compuesto solamente de dos partes, la parte material y la parte inmaterial, es el dicotomismo. Habrá también muchos que creen en un monismo, que de alguna forma el ser humano es indivisible, ¿no? Y es solamente una cosa. Eso es popular en sectas como los Testigos de Jehová, por ejemplo, o creo que Los también, no sé si adventistas los también adventistas, tienen, sí, tienen una ajá, línea ajá. parecida. Claro, por eso ellos después de la muerte creen en el sueño del alma, ¿no? O sea, no hay nada consciente Mm, sin el cuerpo. Por eso tienen que esperar a la resurrección nada más para tener conciencia. Pero sería un monismo, ¿no? Pero por lo general en la teología evangélica o el tricotomismo o el dicotomismo están ahí. Pero bueno, claro. la cosa es, ¿qué entendemos por alma? Mira, la palabra psique en el idioma griego o nefesh en el hebreo, muchas veces se traduce también por vida. Hay muchos textos en donde esos términos psique o nefesh se traduce por vida, la vida de un ser humano. En ese sentido, todo ser que tiene vida tiene alma, ¿sí? Es decir, el ser humano tiene alma. Los animales también tendrían alma, ánima, que es en latín, ¿no? Entonces, pero obviamente es una alma animal. Esta clasificación la hacía Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? Mm, Pero es interesante. Ahora, la diferencia es que el ser humano en su parte inmaterial tiene este soplo divino que vemos en Génesis, que lo hace solamente, Dios lo hace solamente con el ser humano. Es decir, el alma o la parte inmaterial del ser humano está diseñada para tener una relación especial con Dios, una relación personal con Dios, ¿no? Y mm. bueno, ahí podríamos hablar también etimológicamente que soplo en hebreo y en griego, ruach o neuma, es la misma palabra que se traduce por espíritu también, ¿no? Entonces, de alguna forma el ser humano ha recibido también el soplo de Dios y eso lo hace esencialmente a los animales. Eso, Solo eso, mencionando esto, entonces el alma de los animales no habría como un fundamento para decir que sea eterno, pero tampoco hay textos bíblicos que lo nieguen, ¿no? Ese es un tema que estaría abierto, no hay nada en la Biblia que nos diga si sí o si no. claro. Obviamente con la esperanza de muchos sería volver a encontrar nuestras mascotas, ¿no? Pero no hay textos. Podríamos darles el beneficio de la duda, precisamente sabiendo que la Biblia no aclara mucho, pero que también al mismo tiempo entra el mundo animal, el reino animal entra dentro de esos recursos que Dios le entregó a Adán para que Claro, resguardara, ¿no? Para que claro. protegiera. Eso Sí, también y podría también ser hay una... textos, sí, y hay textos en el Nuevo Testamento que hablan de la restauración de todas las cosas, ¿no?
O que Mm, la creación mismo gime por la liberación de los hijos de Dios, esperando su restauración. Entonces, quién sabe, ¿no? correcto, correcto. Siempre abierto. Ahora mira, tú tocaste un tema bastante que yo lo revisé hace unas pocas semanas. No sé si conoces, habrás visto por ahí en las redes a Miklos Lukács. Él escribió recientemente un Ah, sí. libro, bueno, sobre el transhumanismo. Ah, ya, Y bueno, ok. dentro de sus materiales en las redes sociales, ¿no? Él ha estado continuando sus investigaciones y él dice que ya existen mm, especies de vientres artificiales que son controlados por esta famosa y que está en boga ahora, la inteligencia artificial, y Ajá. que allí se están produciendo ya fetos, que ya, o sea, ya existe la posibilidad de producir fetos completamente aislados de todo el proceso biológico natural y humano que se supone que antes regía esto. Entonces, en una de esas publicaciones, cabe la pregunta, ¿no? ¿Realmente van a salir más allá de que estén construidos a partir de células humanas o de células que se sintetizan a partir de partes humanas? Porque él explica todo ese tema allí. Pero la gran pregunta es, más allá de que esos fetos llegaran a alcanzar un desarrollo hábil para convertirse en personas o para pasar ya al proceso de la vida independiente de lo que, entre comillas, sería ese vientre, podemos, o sea, se puede pensar en que realmente de ahí salgan seres humanos si no es la forma en como Dios estableció dar la vida y agregándole, ¿no? La otra pregunta es, ¿entregará Dios su hálito de vida a ese ser humano, a ese supuesto ser humano que se está formando allí? Ahí fue donde yo dije, bueno, desde mi punto de vista teológico, yo creo que eso va a alcanzar un nivel de vida X, pero no sé si se va a comportar como un humano real en caso de que llegue a representar o a tener vida propia. Bueno, mira, para responder esta pregunta no solo se tendría que hablar desde la teología, habría que investigar también cuál es el proceso biológico en realidad que se está llevando a cabo ahí para el origen de la vida, para saber, tener más claro el panorama, ¿no? Porque si se tratara, por ejemplo, de una unión de un espermatozoide con un óvulo, eh, independientemente de si sea en un vientre o en un vientre de alquiler o no sé, en algún otro tipo de máquinas para eso, yo creo que en ese momento se estaría creando la vida de un ser humano, independientemente de dónde sea o si eso no es el plan de Dios. Porque puede ser que no es el plan de Dios, y estoy seguro que no es el plan de Dios reproducirse de esa manera, obviamente que no. Pero de ahí a que sea o no sea un ser humano, si es que el proceso biológico es el que crea a un ser humano, Mm, no lo sé. Porque, por ejemplo, si un niño o una mujer queda embarazada fruto de una violación, tampoco es el propósito de Dios reproducirnos de esa manera, ¿no? mm, Pero el niño es un ser humano porque se da el proceso de la fecundación. Entonces sería como de investigar bien cuál es el proceso biológico. Y como tú dices, si no es un ser humano, probablemente no tenga el mismo eh, desarrollo que un ser humano. Pero de ahí si lo tiene y tiene la misma inteligencia y tiene la mente, porque mira, eso que tú dijiste también es interesante. Biológicamente no hay una explicación para la mente, aunque la neurociencia y todos los neurocientíficos que son ateos traten de interpretar que en el cerebro está la mente, pero es muy complicado. Hasta hoy no se puede pensar de esa forma, ¿no? La mayoría tienden a pensar en la mente como algo que no tiene explicación biológica en sí. Entonces, si este ser que se crea tiene una mente propia, porque hay algo también inmaterial en él, ¿no? Pues son ideas que se me ocurren ahora porque no mm. había pensado mucho en esta pregunta, ¿no? Claro, sí, mi curiosidad también es porque, bueno, todos sabemos que desde la Biblia entendemos que Dios es soberano, ¿no? Y que Él es quien permite la ocurrencia de todas las cosas.
Entonces, sería interesante analizar esa postura porque en aquel entonces yo lo que comenté en ese post era que, bueno, habría que ver si Dios le dio el aliento de vida a ese ser que se está formando allí, ¿no? Eso es lo que Claro. realmente, porque en caso de no, entonces, ¿qué es lo que se está formando si al final llega a tener algún tipo de vida? O sea, vida independiente, que salga de allí a crecer, a desarrollarse. Y cabe la inquietud porque estamos hablando del ser humano como la máxima creación de Dios. Entonces, sería tal vez una contradicción porque si nosotros somos la creación de Dios y ya el hombre tiene la posibilidad de formar vida, ya Pero es con que los métodos eso científicos. técnica, claro, pero técnicamente no estaría formando la vida, ¿no? Porque obviamente el hombre parte de lo que ya tiene vida. Si Mm, aunque necesite una célula, ya parte de eso, ¿no? El mm, desafío sería que el ser humano cree una célula y eso es prácticamente imposible, ¿no? claro, claro, Entonces claro. es diferente, ¿no? Eso queda para el estudio posterior. Es que se pueden presentar varios desafíos. Imagínate que con el tiempo la ciencia hace seres de esta forma, ¿no? Y se crea toda una especie de seres creados así, clones, en otras palabras. Imagínate cómo sería después de la interacción y se podría dar una especie de discriminación, pensando, asumiendo como cristianos que no, ellos no tienen alma y qué sé yo, y el trato sea diferente y ya puede ser que nos equivoquemos como en Sí, tiempos de la conquista y se decía que o cuando decían que los negros o los indios no tenían alma. Entonces, no bueno, sé, sí. son Pos- desafíos que se Posturas presentarían, ¿no? humanas. Ahora, Hugo, bueno, sabemos que al principio fuimos hechos con un nivel de perfección, ¿verdad? Por el Señor. Pero Ajá, ese nivel de perfección se rompió, tuvo un cisma, un quiebre. sí, 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 Entonces, sí, ¿cómo sí, sí. afecta eso a nuestra posición inicial, a nuestro punto de partida, digamos así? Ujú, ujú. Sí, como decíamos, ¿no? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La imagen de semejanza de Dios como tú dices, de alguna forma perfección en cierto punto, ¿no? Fuimos diseñados para lo que somos diseñados de manera perfecta. Poseemos facultades intelectuales. Al inicio en la creación teníamos una naturaleza moral santa, ¿no? Porque no había una tendencia intrínseca en el ser humano a la maldad. Todo eso es parte de la imagen y semejanza de Dios. Y como dice, este versículo me gusta en Eclesiastés 7:29, dice, tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Y es que es eso, ¿no? Fuimos creados de imagen y semejanza de Dios, pero parte de la imagen y semejanza de Dios es también la libertad, el poder tomar decisiones. Entonces, ahí viene lo que yo entiendo como la explicación para el primer pecado, para la maldad, ¿no? Algún escéptico puede preguntar, pero ¿por qué si Dios es perfecto creó un ser humano que va a pecar? Precisamente Ujú. porque por perfección lo dotó de libertad. Un ser para ser un ser perfecto tiene que tener libertad, si no es simplemente algo autónomo o algo Autómata. dependiente, autómata. Mm. Entonces, para que sea un ser a imagen y semejanza de Dios, debe tener libertad de tomar decisiones. Y ahí es cuando ese mal uso de la libertad ocasionó la caída. Desde ahí ¿Has la pensado, imagen y semejanza. Sí, dime. has pensado en la posibilidad que también se plantea eventualmente de que Adán no hubiera pecado? ¿Habría sido otra historia o no sé, has como que hecho un ejercicio imaginativo acerca de eso? Sí, 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 sí. Mira, esto yo personalmente lo he trabajado desde el molinismo, ¿no? Y es que, claro, William Lane Craig también comenta esto, que si Dios ya conocía la cantidad de mundos posibles, obviamente tal vez había un mundo posible donde no había caída.
pero es muy probable que ese mundo posible no era o no era un mundo factible, porque tal vez no se hubiera reproducido Adán, porque lo más seguro de pronto que al tener hijos, 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 alguno iba a fallar. Entonces, un mundo posible sin la caída tal vez no era un mundo factible. En el molinismo hay esta diferencia entre algo que es posible y algo que es factible, precisamente por la libertad del ser humano. Entonces, lo más probable es que no había un mundo factible donde no haya caída. Porque si no era Adán, era alguno de sus descendientes. Porque un mundo donde seres humanos libres vivan todo el tiempo sin pecar, parece que no es y entendiendo que nuestra libertad es una libertad humana, que no es la libertad divina, entonces no somos perfectos en el sentido de ser igual a Dios en eso, y de una u otra forma vamos a tener una tendencia a pecar. O sea que Entonces, si no se sí, quebraba allí al inicio, en cualquier momento más adelante se iba a quebrar y iba a tener una retrospectiva o un efecto retroactivo en el punto que eso ocurriera hacia la humanidad anterior. claro, claro. Ajá, ajá. Es interesante. No Ahora digo, sí, eso, sí, sí, dime. dime, tú No te comentabas que decía, ya. el, el- el- el pequeño delay que hay desde Ecuador hasta aquí. No, tú Sí, decías sí, que la antropología es un tema que se estudia desde la teología, una rama, no sé si entendí bien, y para sí, mí sí, eso es totalmente nuevo, porque todas las ramas del saber que tienen que ver por lo menos con las ciencias sociales utilizan la antropología y desconozco si ellos parten desde el principio teológico de esa rama. ya. Es que eso te decía, hay que diferenciar lo que es la antropología como una ciencia académica secular, Ujú. que es el estudio del ser humano. También estudia su origen, pero obviamente estudiará desde la ciencia, el comportamiento, bueno, es la antropología a nivel secular, de lo que es la antropología dentro de la teología. Dentro de la teología también hay la antropología, pero estudia al ser humano en relación con Dios, ¿no? Es Ok. como, por ejemplo, la bibliología, la teología propia, la escatología, la soteriología, la antropología es el estudio del ser humano. Porque antropos en griego es hombre, ¿no? Entonces solo es Mm, el ya, ya, estudio del ser humano. entiendo, entiendo. Bueno, tú también te gusta, bueno, creo que tienes más o menos cierto interés por Víctor Frankl, como mi pastor que está acá en Chile. Él siempre comenta mucho de Víctor Frankl. Ajá, Y ajá. él dice que en alguno de sus escritos, de sus libros, Víctor Frankl relaciona o hace una afirmación, no me la sé de memoria, pero básicamente tiene que ver con que para él la teología es la base o es la madre de todas las demás ciencias. No sé si tú te has encontrado con esa afirmación por allí, porque obviamente, bueno, un poquito para dar contexto, ¿por qué menciono a Víctor Frankl, no? Porque creo, no sé si vas a hablar de esto, pero tiene mucho que ver con el ser humano, el asunto del sufrimiento. Y Víctor Frankl fue un cautivo de los nazis para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba Hitler, y él dice que se aferró al sentido de la vida, ¿no? Y una de las frases impactantes que él dice que en una de esas el guardia lo tuvo con la pistola aquí, y él dice que el guardia podía o no decidir matarlo, pero no podía decidir cómo él iba a reaccionar ante eso. Y él prefería tomar siempre la mejor vía, la forma eh, más positiva de reaccionar ante eso, ¿no? Y de ahí hace todo un desarrollo de lo que tiene que ver con el sentido de la vida. Y él después, cuando hace sus estudios posteriores a haber salido de ese cautiverio, una de las cosas que hace énfasis es eso, de cómo a las personas que él le pudo transmitir el sentido de la vida, finalmente pudieron ver un más allá y procesar de una forma positiva todas esas malas experiencias, porque es una cosa atroz. El libro, yo creo que si hacen una película de eso, debe ser bien interesante, aunque no sé si ya exista la película, ¿no? No sé cómo puedes relacionar eso con esto que estamos hablando del hombre.
Sí, 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 sí. El libro se llama El hombre en busca de sentido, que escribe Víctor Frank con su Mm, testimonio en los campos de concentración nazis. La terapia que él desarrolla, que se llama la logoterapia, que es la terapia con base en el sentido de la vida, es la rama que yo uso más también, ¿no? De hecho, tengo un libro que es un manual de ejercicios logoterapéuticos para superar la depresión. Incluso lo estoy vendiendo en Hotmart. Pero bueno, después de la cuña comercial, sí, Víctor Frank lo que dice es de eso, ¿no? Él sigue una frase que incluso es de Nietzsche. Nietzsche dice, quien tiene un porqué puede enfrentar cualquier cómo. Y esa es la filosofía de la logoterapia. Quien tiene un porqué en la vida, él enfrenta cualquier circunstancia difícil, cualquier problema, cualquier dificultad, porque tiene un porqué salir adelante, ¿no? Y claro, y ahí viene el propósito, el sentido de la vida. Lo que sí, o sea, Víctor Frank era judío, pero sus ideas sobre Dios no son muy ni judías ni cristianas, es un poco para tenerlo en cuenta. Lo que sí estamos de acuerdo es que el sentido de la vida es fundamental. Pero la diferencia con nosotros como cristianos es que pensamos que ese sentido de vida es objetivo, o sea, hay un sentido de vida, que es el propósito para el cual fuimos creados, como dice Romanos 11:36, es que dice, porque todas las cosas provienen de Él, por Él y para Él, ¿no? Entonces, como cristianos tenemos un propósito, un sentido de vida objetivo. Y eso es parte de esto, de la creación de Dios, nos creó para Él. Entonces ahí tenemos el propósito. Entonces, como cristianos tenemos esa ventaja que muchas otras personas no tienen, porque lo que enseña Frank en la logoterapia es de alguna forma fabricarse su propósito, fabricarse su claro, sentido. Como que no hay un sentido objetivo. Cada persona puede encontrar cuál es su sentido, su propósito. Pero como te digo, como cristianos aventajamos en eso porque sabemos que hay un sentido objetivo, porque sabemos de dónde correcto. vimos, de venimos, quién nos creó y hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito, ¿no? Eso Eh, te estaba comentaría sobre él. estaba el sufrimiento dispuesto aún cuando el hombre todavía estaba en su condición perfecta, o es o una situación, es una consecuencia posterior al pecado. Bueno, el sufrimiento del ser humano es una consecuencia del pecado, ¿no? No quiero generalizar el sufrimiento en sí, porque ahí nos vendimos a los debates de la tierra joven o la tierra vieja, porque quienes Mm, creen en un creacionismo de la tierra vieja, que la tierra tiene miles de años, obviamente tienen que llegar a afirmar que el sufrimiento animal o la muerte animal estaba antes del ser humano. Pero por mm, eso mismo muchos niegan eso y dicen que no, la tierra es joven y antes del ser humano no había, antes de la caída no había ningún tipo de sufrimiento. Pero el sufrimiento específico del ser humano sí es consecuencia de la caída, ¿no? ya. Ahora, claro, Y no desde, es, no es que a Dios le cogió de sorpresa, o sea, Dios ya lo sabía y tenía su plan aún a pesar de eso, ¿no? y se puede o se debería categorizar el sufrimiento, porque, a ver, veámoslo de esta forma, te lo planteo desde mi experiencia personal. Hay cosas que posiblemente a mí no me generan el mismo sufrimiento que te puedan generar a ti. Aun cuando sean, visto desde afuera de nosotros dos, puede ser algo sumamente impactante. A ver, imagina que perdamos algún familiar cercano, ¿no? Vamos a usar ese ejemplo. Ejemplo, por favor, no estamos invocando nada. Pero si nos Ujú. tocara esa situación, probablemente, y creo que es un principio de la psicología incluso, que todo el mundo reacciona diferente ante un mismo estímulo, ¿cierto? Claro, Entonces, claro. visto de esa forma, ¿es el pie para categorizar el sufrimiento o es netamente algo que responde al ser humano o que tiene que ver con cómo crecí, con mis experiencias de vida? Ahí entra como de tu parte más psicológica, ¿no? Más profesional. Claro, es que de alguna forma, como suelen decir, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, porque, y hablamos de sufrimiento, hablamos de algo más subjetivo. Porque, ¿qué es el sufrimiento? Es como tú interpretas la situación, lo que te hace sentir emociones negativas. Es tu interpretación
de la situación. Y tiene que ver con lo que la logoterapia de Víctor Frank, es lo que decía Víctor Frank, ¿no? No podemos evitar las circunstancias complicadas de la vida. Él no podía evitar, o sea, perdió la libertad de salir de los campos de concentración. Pero decía, pero siempre tengo la libertad de decidir cómo respondo yo ante las circunstancias. Esa libertad no me quita a nadie, decía Víctor Frank. Y sí, yo lo veo también de esa perspectiva. El dolor es inevitable, vamos a atravesar circunstancias de dolor, pero tiene mucho que ver con cómo nosotros interpretamos las circunstancias, también la intensidad del sufrimiento que tengamos. Eso ya sería subjetivo a cada persona, como tú dices, sus experiencias, sus rasgos de personalidad. Lo que a cada uno le preocupa es diferente. Entonces, sí, depende mucho de eso, la intensidad del sufrimiento en cada persona, ¿no? Correcto. Creo que no deberíamos dejar pasar por alto el mencionar a David, ¿verdad? David es una persona de prácticamente una montaña rusa de expresiones sentimentales o de diferentes tipos de respuestas ante las situaciones de vida. Y, y eso habla de, digamos que él podría ser el prototipo de persona o de ser humano que nosotros hoy en día igual somos, solamente que han pasado cantidades de años, pero las cosas que él expresa en los salmos son prácticamente las respuestas de nosotros a las mismas situaciones de hoy, ¿no? Y hoy tenemos un poco más de prejuicio de ser tan sinceros como los salmistas, ¿no? Hoy a veces pensamos que estaríamos blasfemando si es que decimos cosas que los salmistas dicen, ¿no? Señor, ¿por qué me abandonaste? Señor, ¿por qué has permitido que esto suceda? Me has aplastado, me has maltratado, Hoy no, a veces no somos tan sinceros porque tenemos como cierto prejuicio, ¿no? De Dios se va a enojar y todo eso, pero precisamente los salmos nos muestran que así es el corazón del ser humano, en realidad es lo que estamos sintiendo en ocasiones y tenemos que expresarlo también y vivirlo, porque Dios nos creó con emociones. Mira, esto es interesante, ¿no? El sufrimiento, claro, es consecuencia de la caída, pero esto no quiere decir que Dios no nos haya creado con emociones negativas. Eh, son parte del diseño, ¿no? Hay emociones negativas como el temor, por ejemplo, que si no tuviéramos temor, pues vamos a caer en cualquier peligro irresponsablemente, porque no vamos a estar advertidos. O la tristeza también es necesaria en diferentes circunstancias. Entonces sí son parte del plan de Dios, las emociones, el poder sentir y reflejar esas emociones. Me Entonces, hiciste recordar de la película Intensamente. Yo creo que claro, eso es fascinante, ¿no? Yo creo que el que quiera entender las emociones del ser humano tiene que ver esa película, claro. de sí o sí. Mira, Sí, sí, muy bueno. Ujú. Jesús como ser humano. Jesús como ser humano. Bueno, es precisamente si digamos el prototipo de cómo tiene que ser un ser humano, ¿no? Él es, como dice la Biblia, la fiel imagen de lo que Dios es, ¿no? Entonces, si el ser humano perdió la imagen y semejanza, no la perdió, pero de pronto se vio afectada, se dañó la imagen y semejanza de Dios, o está escondida detrás del pecado, pero el propósito precisamente de Dios es restaurar esa imagen de Dios en el ser humano. ¿Y cómo lo hace? Pues enviándonos al prototipo. Es como que dice Dios, ese era mi plan en Jesús. Ahí está el ser humano modelo, el ser humano ideal. Y eso es lo que quiero restaurar en ustedes. Por eso el propósito de nuestra vida es llegar a ser como Jesús, ¿no? Es todo un proceso de restaurar esa imagen y semejanza de Dios tal como era el plan y el proyecto de Dios. Hacia eso debemos apuntar, ¿no? Como dice la Biblia, buscando la estatura del varón perfecto, que se Exacto, refiere a Jesús. exacto, exacto, exacto. Ese es nuestro propósito, llegar a ser como Jesús. Ahora, después de la experiencia de la naturaleza caída, se mantiene ese target, se mantiene esa orientación, o estamos claros de que hay un nivel
por debajo al que debemos llegar y podemos llegar. O realmente, como dice la teología wesleyana, podemos alcanzar la entera santificación. Ya, mira, ese también es un objeto de debate, ¿no? Yo creo que Wesley ha sido mal interpretado a veces y, y creo que la o sea, entera santificación en el sentido de ser tal como Jesús es algo que lo alcanzaremos solamente en la eternidad, ¿no? Cuando Jesús regrese, seremos transformados o después de nuestra muerte, porque Juan dice, ¿no? Porque lo veremos tal como Él es. Tenemos como Él porque lo veremos tal como Él es, en ese momento. Creo que Wesley, cuando hablaba de la entera santificación, estaba refiriéndose a ser perfectos en amor, ser perfectos en madurez espiritual, en este vivir completamente entregados para Dios y para el prójimo, ¿no? De pronto, para Wesley era importante cuando Jesús dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, y Jesús menciona esas palabras en el contexto del amor, el amor incluso a los enemigos. Amen a sus enemigos para que sean como su Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos y sobre justos y injustos. Entonces, en ese contexto creo que lo decía Wesley. Pero llegar a ser como Jesús fue en toda su expresión sería algo para la eternidad, ¿no? Este mundo es del proceso, la escuela, el camino, ¿no? Esa escena típica de Jesús volteando las mesas y que obviamente no se le constituye el pecado, ¿tú has logrado darle alguna explicación razonable del por qué no representa eso un pecado para Jesús? Es que mira, a veces la ira, nosotros podemos pensar que la ira es pecado y a veces se generaliza. La ira es pecado. Pero la Biblia dice que Dios está irado con el pecador. Si Dios experimenta ira, es porque en esencia no es pecado. La ira humana muchas veces es pecado porque la ira humana lo que busca a veces es la venganza, el hacer el daño, el afectar. O sea, es lo que se desprende de la ira en realidad lo que tergiversa, la emoción. Pero la emoción en sí de disgustarse por la injusticia no es pecado, ¿no? Mm, Más bien es necesario airarse cuando hay injusticia. Entonces, es la emoción enferma, ¿no? eh, Lo que es la emoción enferma, que ustedes exacto, manejan ese término. exacto, sí, 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 sí. Eh, Sí, y como eh, cristianos sabemos que pecado a la final es tergiversar cosas buenas que Dios ha hecho, ¿no? un ex compañero de trabajo en Venezuela una vez me preguntó acerca de mi creencia y de mi teología y yo le comenté, bueno, que en general la iglesia a la que yo pertenecía, su, digamos que su doctrina distintiva era la entera santificación. Ujú. Y la verdad que hasta ese momento yo no había pensado bien en el asunto de la entera santificación y a la conclusión de que yo llegué es que la entera santificación es como una especie de aborrecimiento del pecado. Seguimos en este cuerpo pecaminoso, seguimos todavía cometiendo pecado más frecuentemente de lo que muchos creen, ¿verdad? Porque pareciera ser que hay un grupo de evangélicos que se meten en una cápsula donde ellos son inmaculados. Pero fuera de esa fantasía, realmente somos seres humanos. Pero lo que yo entiendo a partir de los sermones de Wesley, que él tomaba como la entera santificación, era ese aborrecimiento por el pecado, ese dolor que te provoca quizás y la posibilidad de que, aunque lo quiero en muchas ocasiones, decido voluntariamente no inclinarme hacia eso, me niego a Ujú, eso. ujú, ujú. Sí, 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 sí. Y es lo que yo decía con este estado de madurez espiritual. Cuando estás en realidad totalmente entregado a Dios, que no quieres nada de lo que no sea parte del plan de Dios. Entonces, sí, en eso estoy de acuerdo. Ese es ese estado de madurez. Y me gusta por eso precisamente la teología wesleyana, porque cuando lo vemos solamente como un proceso, nada más, y que Dios trabaja con cada uno como de manera diferente, muchas veces podemos como estancarnos y pensar que está bien, de pronto no estamos creciendo mucho, pero ese es mi proceso, estoy de a poco creciendo.
y no nos motivamos a alcanzar un estado de madurez, que sí es posible. Como digo, no sería perfección de ya ser tal como Jesús es, no, pero sí es un estado de madurez espiritual al que debemos anhelar llegar. Que, Entonces, que de sí, es un hecho, desafío. que de hecho el término bíblico, cuando lo lees del griego, perfección es madurez, ¿no? Sí, Y es Pablo, más como algo y Pablo completo, lo, más que, o íntegro, íntegro. Sí. exacto, y Pablo lo repite varias veces en sus cartas. Ahora, no sé si yo creo que sí, lo más probable es que te saqué de todo el esquema que tú traías, pero me gustaría volver, me gustaría, lo que pasa es que surgen las preguntas y esto se pone interesante, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. a ver qué podemos retomar, porque ya nos queda poco tiempo, pero de lo que tienes allí, ¿qué crees que es importante comentar y mencionar? Porque íbamos más o menos por ahí. Hablamos de la creación, lo que era la imagen y semejanza de Dios. Entonces, de eso sí quería hablar, lo que es imagen y semejanza de Dios. Y hablamos un poco de eso, de tener una personalidad, atributos morales, tener la libertad, tener pensamientos, sentimientos, voluntad, todo eso. Y que de alguna forma fue perfecto, ya lo mencionamos, pero por la caída todo se dañó. Dios inicia su plan de restauración desde cuando salen Adán y Eva del jardín, dice que Dios ya les vistió de pieles, ¿no? Para cubrir su desnudez, ya es una imagen de que la misericordia de Dios está siempre actuando. Y que, como te decía, Dios ya tenía en cuenta todo esto, ¿no? No es que para Dios le pidió de nuevo la caída, Dios ya tenía en cuenta todo esto y ya tenía preparado su plan de salvación. Por eso incluso la Biblia menciona a Jesús como aquel que fue ya inmolado desde la fundación del mundo, porque ese era el plan de Dios. Entonces, de eso quería hablar también del propósito de la vida, propósito por el cual fuimos creados. No sé, ¿qué más podríamos mencionar ahorita? En Ya me perdí un poco. te tengo Sí, esta dime. pregunta. En el momento de la glorificación, ¿vamos a seguir siendo humanos o vamos a pasar a una especie de, no sé, de nuevo Angelitos. modelo? Y con alas y con el arpa. Sí. No, justo me hacían una pregunta en Instagram también sobre Jesús, si Jesús conserva su cuerpo humano. Y tiene mucho que ver con esto, porque nosotros somos seres humanos y siempre vamos a ser seres humanos. ¿Sí? El problema es que a veces nosotros también limitamos nuestra humanidad a este cuerpo así tal como es. Pero cuando nosotros vemos la resurrección de Jesús, vemos que hay una continuidad, si hay una continuidad, en momentos lo reconocían, que sí, que era Jesús, tenía las marcas, le dijo a Tomás, toca las marcas en mis manos. O sea, sí había cierta continuidad, seguía siendo Jesús, pero obviamente con una humanidad glorificada, un cuerpo glorificado y adaptado a la vida espiritual. Por eso es que no estaba limitado por algunas leyes de la física, como dice en algunos textos que las paredes estaban cerradas, pero Jesús apareció en medio de ellos, o sea, no había una limitación ahí física. Pero continuaba con su humanidad. Por eso Pablo incluso dice en 2 de Timoteo que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, hablando en presente. Ujú, Todavía Jesús ujú. conserva su humanidad. Entonces el hecho de que después de nuestra resurrección tengamos un cuerpo glorificado que va a tener también cierta continuidad, seguiremos siendo nosotros, entonces seguiremos siendo seres humanos, pero con esta humanidad espiritual, ¿no? En 1 Corintios 15 se puede ver todo esto, este cambio. En la misma línea de la parte corporal, pero más ahora hacia la mente, nuestra mente va a ser reseteada, vamos a mantenerla parcialmente o vamos a permanecer con nuestros pensamientos tal cual, porque hay también comentarios bíblicos, ¿verdad? Que, o sea, hay Ujú, también escritos bíblicos que, por ejemplo, dice que cuando vamos a reconocer en la eternidad vamos a reconocer a nuestros familiares, por ejemplo. Eso habla de que vamos a tener un nivel de conciencia. Ahora,
si llevamos ese ejemplo a las experiencias que, por ejemplo, no son tan agradables, aquel viejo ejemplo de que si nos vamos, no nos vamos a encontrar con algún testigo de Jehová en el cielo y ¿qué haces aquí? Me explico, ¿no? Sí, Entonces, sí. llevándolo por ese ejemplo, vamos a tener un nivel intermedio de conciencia acerca de la vida pasada, o el Señor se va a encargar solo de dejarnos lo que nos interesa. Como esos memes de Esteban encontrándose con Pablo, por ejemplo, ¿no? Ajá, algo así, algo O así. Urias encontrándose con David. Bueno, eh, mira, hay cosas que solo serían Especular. especulación porque no tenemos mucho muy claro, pero sí hay cierta conciencia, por eso dicen los textos que Abraham murió y fue a encontrarse con sus antepasados, por ejemplo, ¿no? O sea, Mm, sí habrá ese tipo de conciencia. Si pensamos en Jesús mismo, Jesús seguía siendo Jesús y seguía con los mismos recuerdos. Ahora, yo también te hablaría un poco desde la psicología. Si es que no tuviéramos nuestra mente, ¿seguimos siendo nosotros? Es la pregunta. ¿Qué es lo que nos hace ser nosotros? ¿Solo nuestro cuerpo? Lo que nos hace ser nosotros es nuestra mente, nuestros recuerdos, lo que hemos vivido, todo eso es quien nos hace ser. Si sería solo todo reseteado y somos alguien diferente totalmente, ¿sería que seguimos siendo nosotros? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, de ley que tiene que haber esta continuidad. Claro, muchos dicen que tal vez nuestros recuerdos de nuestros seres queridos, de ciertos seres queridos, como de los que no se salven, por ejemplo, y estén condenados, no vamos a tener esos recuerdos para evitar ese sufrimiento, pero igual sería especulación y no sé si en realidad sea así. De pronto lo que cambia es que nuestra mente va a ver más claramente las cosas, porque no va a estar limitada por nuestro cerebro. Porque como te decía, sí, nuestra mente es algo aparte de nuestro cerebro, pero funciona a través de nuestro cerebro. Y ahí es cuando está el problema. Nuestro cuerpo físico no es perfecto, no funciona tal como debería funcionar, también por la caída, pero en ese momento tal vez no tengamos esa limitación y de pronto veamos las cosas de una manera diferente. Nuestras emociones tal vez no sean iguales, pero tal vez eso sea el cambio más que todo, ¿no? claro. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que parcialmente, el Señor nos va a resetear esas cosas de que quién debe y quién no debe estar allá. Órale. Mira, Hugo, ya para ir cerrando, porque mira, de verdad que el tiempo es una cosa seria, ¿no? ¿Qué Ujú, debemos tener en cuenta como cristianos de esta condición humana, como realmente sabemos que es, ¿no? Caída, pecaminosa, débil, pero que valga la pena mantenerlo en cuenta al mismo tiempo porque nos trae beneficio desde el punto de vista de, no sé si de lo que va a ser la vida futura o de nuestra relación con Dios, pero ¿qué resaltar de este ser humano falible para fortalecerlo por medio de ese espíritu de Dios que está en nosotros, que es infalible? O sea, en general yo creo que el ser humano debe pensar en su necesidad. Estamos hablando de que hay una caída, de que no estamos en el propósito por el cual fuimos creados. En general el ser humano debe pensar que hay una necesidad y esa necesidad se suple solamente con Jesús. Entonces, eso de manera general, como para todos los seres humanos. El ser humano necesita de Jesús para poder cumplir con su propósito, para poder ser lo que en realidad Dios quiere que sea. Y como cristianos, igual, o sea, seguimos en esta naturaleza, estamos en esta lucha cada día, pero recordarnos siempre que estamos precisamente con ese propósito. O sea, somos cristianos con ese propósito, para llegar a ser como Jesús. Somos salvos por gracia, salvos por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, pero somos salvos para vivir para Él. ¿Sí? Somos salvos de la culpa del pecado, pero también del pecado. Entonces también debemos caminar a este ideal de no pecar. Entonces, y reconocer que necesitamos del Espíritu que vaya renovando nuestra naturaleza. Entonces, sí, esto nos mantenga humildes, pero al mismo tiempo nos recuerde que Dios nos ama y por gracia Él mismo se encargará de
santificarnos. Eh, volviendo brevemente al asunto del sufrimiento, creo que es del William Lane Craig también, que también la parte o alguna de las razones por las cuales Dios permite el sufrimiento es para que no perdamos de vista de que no es acá el asunto, ¿no? Sino en Ujú, la eternidad con Él, ¿no? ujú. Sí, Entonces, cuando tenemos la vida muy ordenada, perdemos eso de vista. Entonces, el sufrimiento hace ese efecto de recordatorio, ¿no? Acuérdate que no es ujú. aquí. Sí, 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 sí. Nos recuerda incluso que hay algo mal en el mundo y que el mundo necesita de Jesús. Así es. Así es. Bueno, hermano, se nos acabó el tiempo. Sí, sí. Estas conversaciones son así, esto es así, esto fluye y no nos pusimos de acuerdo en preguntas ni nada, pero de alguna forma u otra yo creo que el tema se presta para que lo orientemos hacia lo que queremos. Y bueno, de verdad que ha sido grato este tiempo, la hemos pasado bien. Gracias a todos los que han estado por ahí, que el Señor les bendiga. Compartan esto, va a quedar guardado aquí para que lo puedan repasar más adelante si quieren. Y las otras, las semanas anteriores también están ahí guardadas, las van a conseguir con la misma portada. Una vez más, invitarles a las actividades que Hugo está haciendo en privado en su grupo de Google Meet, donde están estudiando Ujú. teología sistemática ya de una forma más académica y donde también están, eso es los jueves, ¿no? Los jueves, sí, a esta misma hora, 8 de la noche. Pueden buscar aquí en su perfil de Instagram el link para que se puedan conectar con él y los lunes están haciendo una especie de devocional también, pero Sí, ujú. con un tema bíblico, no necesariamente asociado a los temas de la teología sistemática. Por mi Así es, parte, así es. solo me queda invitarles para nuevamente vernos en este espacio la semana que viene, donde vamos a estar hablando ahora, Hugo, de No recuerdo cuál era qué es lo que sigue. Se me el perdió que sigue, si no recuerdo mal, es el pecado, si no el recuerdo pecado. mal, por la coherencia. Es que, claro, lógicamente es lo que vendría. Claro. Sí, sí. Pero bueno, ahí espero verlos por acá. Gracias por la participación. Que el Señor les bendiga a todos. Hugo, ¿podrías terminar orando, por favor? Ok, ok.